Buenas tardes, buenas noches, buenas tardes. Bueno, seguimos acá decíamos hace un rato, este ciclo de disección del Aleph, pero bueno, creo que es lícito decir disección porque la disección es un modo de conocer y me parece que estamos tratando de conocer el cuento para, no sé, indagar sobre la maravilla, lo que a uno le maravilla o le llama la atención, quiere conocerlo y diseccionarlo de alguna manera, es esa forma. Así que la charla anterior hablábamos sobre el desencanto amoroso como un motor del Aleph y hoy abordaremos el dispositivo fantástico detrás del Aleph. Y van a conversar esta vez Juan Matio. Son muy jóvenes ambos, así que me parece correcto poner las fechas de nacimiento. Me gusta que estén incluidas. Nació en 1983, integró la redacción de la revista Sonámbula y fue parte de 5, Observatorio de Ciencia Ficción, Tecnología y Futuros. Su novela Tres veces luz obtuvo una mención en el Premio Casa de las Américas en 2015. Negro Absoluto 2016 es la edición. Su segunda novela, Materiales para una pesadilla, Negro Absoluto 2021, Caja Negra 2025, ganó el premio Medife Filba a Mejor Novela Argentina publicada en 2021. Además, publicó La sombra de un jinete desesperado, primer libro de ensayos, Godot 2023, y coordina talleres de lectura. Es parte del colectivo Fantasmas del Futuro. Milagros Porta es editora, crítica y escritora. Codirige la editorial dedicada al cine Taipei Libros, es estudiante avanzada de la literatura en artes de la escritura en la UNA, publicó el libro de cuentos Aguamala por Hexágono Editora y recibió una beca de la Bienal de Arte Joven de Buenos Aires por una novela en desarrollo. En 2025 recibió el primer premio del Fauna en las categorías de ensayo y dramaturgia breve. Como en la edición pasada, conversan y después abriremos a una ronda de preguntas y intercambio con el público. Bueno, gracias. Bueno, en principio, muchas gracias Laura, muchas gracias Germán por la invitación. Siempre venir a la biblioteca, sobre todo a hablar de Borges, es un regalo y se los aceptamos y se los agradecemos. Muchas Em, gracias. Voy a decir por ahí empezar por, es muy teatral, quiero decirles esto, yo no veo sus gestos, entonces es como raro, pero vamos a hacer que funcione. Em, Me gustaría empezar por ahí, por plantear algo en relación a la... Ay, gracias. Al lugar de enunciación. Tanto Milagros como yo escribimos ficción y un tipo de ficción que podríamos llamar extraña o no mimética. Y entonces la lectura que podemos ofrecer de este cuento tiene que ver con esa posición, digamos. Para decirlo de otra forma, no somos especialistas en Borges, sino que somos lectores que van a tratar de pensar este cuento y un poco cómo se relaciona con el resto de la galaxia borgiana. Y decidimos hacer la charla en 3 partes. En principio nos gustaría pensar un poco en Daneri, en este poeta, porque nos parece que trae una serie de discusiones que, bueno, que nos van a resultar interesantes para pensar la tensión entre el realismo y el fantástico en Borges. En segundo lugar, pensar el Aleph como evento fantástico, como don ambiguo, y ver cómo Borges trabaja esta ambigüedad no solamente en este cuento, sino también en otros relatos. Y por último, que tal vez sea la parte donde la contemporaneidad se ponga a jugar más decididamente, la ubicación geográfica del Aleph. Donde Borges decide ubicarlo no solamente en Argentina, sino en la ciudad de Buenos Aires, en un lugar marginal. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué podemos suponer que estaba pensando Borges al ubicarlo en esa latitud, en esas coordenadas? ¿Estamos bien? Perfectos. Muchas gracias por la invitación y gracias por estar acá, escuchándonos. Bueno, empezamos por Daneri. Súper. Nosotros tenemos esta sensación, que es que Borges solía construir un tipo de personaje, podemos pensar en Pierre Menard y podemos pensar en Herbert Quint, que construían una obra,
que él, por supuesto, comentaba desde qué concepciones y desde qué poéticas las construían, y entonces se permitía criticar la concepción desde la cual la obra estaba escrita, ¿no? Esto que Piglia llama en sus clases de la televisión pública una literatura conceptual, que es yo te cuento cómo es un libro, o cómo puede ser un libro en vez de escribirlo, y a partir de contarte cómo ese libro va a ser, también me permito una especie de crítica sobre ese libro. Entonces, podemos ponerlo a Daneri de alguna forma en esa serie. Daneri está trabajando en una obra y está partiendo de una poética y de una serie de ideas sobre cómo se escribe. Sí, se podría pensar que son cuentos sobre dos escritores frente a un problema de representación, ¿no? De qué hacer con un evento total, con una totalidad, y cómo se narra eso, cómo se cuenta eso. También pensando en los adjetivos que usa, por ejemplo, para describir a Daneri, aparece diseminada muchas veces la idea de lo moderno, ¿no? Daneri empieza a elogiar los dispositivos de la época propios de, bueno, de la modernidad del siglo XX, los telégrafos, los boletines, los teléfonos. Piensa que se tiene que hacer una literatura a partir de los avances de la técnica, ¿no? Pero además Borges empieza a utilizar la palabra la modernidad en otros sectores. Describe así el bar que se abre en la esquina de la casa, por ejemplo, que era muy moderno, que se parecía a los bares más encopetados de Flores, creo que dice. Bueno, va apareciendo muchas veces esa idea. Y si recordamos un poco el origen de Borges como escritor y su relación, bueno, con el ultraísmo, la simpatía con el ultraísmo al principio, y sus discusiones estéticas, por ejemplo en Proa, en sus primeras publicaciones, aparece muy claramente la discusión con los poetas de la modernidad, ¿no? Con la escritura, por ejemplo, de Rubén Darío. Yo tenía un fragmento ahí de Borges en el texto que se llama El ultraísmo, que dice, ¿no? La belleza rubeniana es ya una cosa madura y colmada, semejante a la belleza de un lienzo antiguo, cumplida y eficaz en la limitación de sus métodos y en nuestra aquiescencia al dejarnos herir por sus previstos recursos. Pero por eso mismo es una cosa acabada, concluida y anonadada. Y hay algo de esa afiliación con lo moderno después en el análisis que va haciendo, que va desgranando en el cuento sobre la escritura de Daneri, que lo pone muy en relación con esa disputa estética, ¿no? Un cuento escenificando disputas estéticas. Totalmente, que se me abren muchas cosas ahí. Si uno piensa, Bolaño se lleva eso de Borges, ¿no? O sea, permanentemente en la obra de Bolaño hay escritores y poetas que están discutiendo y tensionando con otras, la guerra de guerrillas de las concepciones estéticas, podríamos decir. Pero además, me parece que hay algo que traía Molly que me gusta mucho, digamos, que es la idea de la modernidad y yo diría del modernismo, ¿no? Y acá es donde empieza a aparecer una de los caminos que podemos pensar en relación a Daneri. ¿Cuál es la crítica que tiene Borges en el arte narrativo y la magia sobre el realismo? Bueno, que el realismo, dice, se vale de cortes. Es decir, no vamos a ir a otro texto. ¿Se acuerdan de ese texto de Borges donde dice un mapa que quiera dar cuenta de China tiene que tener el tamaño de China? En la medida que sea chica, la escala, digamos, se pierde información. Bueno, eso, que es un problema de la representación, llevado a la literatura es una literatura realista que quiera dar cuenta de la realidad, debería abarcarlo todo. En la medida que se achica, pierde información. Entonces, ¿qué es Daneri? Daneri es un escritor que, por un evento fantástico, tiene acceso a la totalidad. La pregunta es, ¿qué hace con eso? Y ahí tenemos podríamos meternos por este lado también. O sea, podemos meternos por varios lados y en la medida de lo posible lo vamos a hacer, pero me gustaría pensar en esto. Borges tiene una relación bastante intensa con Joyce. Y si pensamos, Ulises es el libro de la totalidad, ¿no? Ese día, ese 16 de junio, contado a lo largo de páginas y páginas y páginas, intentando algo que podría ser el Aleph de un único día, ¿sí?
Sabemos que Borges tenía una relación ambigua con ese texto, que lo halagó muchísimo, pero que también, por lo bajo, por lo menos esto aparece en el Borges de Bioy, decía que papanatas Joyce, con lo cual su relación siempre fue tensa. Pero lo que quisiera recuperar es que, sacando el experimento extremo de Joyce, la crítica que Borges le va a hacer al realismo es que se vale de elipsis. Para poder narrar, tiene que elipsar. Por ejemplo, Emma pasó las siguientes semanas tristes. Bueno, estamos metiendo un montón de tiempo en una oración, ¿sí? No sabemos si estaba más triste a la mañana o a la tarde o a la noche, y si tenía insomnio o no. Condensamos un montón de información en una oración y eso es un corte. La realidad no funciona así. Entonces Borges lo que proponía es la idea de que el realismo en realidad se vale de causalidades tan mágicas, entre comillas, como el fantástico. ¿Sí? Porque un corte en el relato es una causalidad extraña. Nosotros no nos manejamos con cortes, ¿no? Sí, es como si no se hiciera cargo de ese artificio al que tiene que recurrir indefectiblemente, ¿no? Entonces Daneri está componiendo un poema que quiere contarlo todo. Y entonces por eso podemos ponerlo como una especie de representante del realismo más inocente. Porque, decimonónico, capaz. claro, Sí. esa intención de contarlo todo, de dar cuenta del mundo y de la realidad, es imposible. Sí, ahí aparecía la relación con otros cuentos de Borges también, ¿no? Pensábamos en Funes el Memorioso, ¿no? El problema de una persona que tiene la capacidad de recordarlo todo. De nuevo, el problema de el encuentro con la totalidad, en este caso de la memoria. Y la crítica que aparece ahí, o la ironía que va tejiendo el cuento alrededor del personaje de Funes, es que como no tiene la posibilidad de olvidar, no tiene la posibilidad del pensamiento tampoco y no tiene acceso a la experiencia, o sea, la experiencia queda cancelada para el personaje. Y es un poco similar al encuentro con la totalidad, en este caso de la visión, en el Aleph, ¿no? Como hay tanto para contar, es un poema que no se va a terminar de escribir nunca y termina siendo ripioso. Creo que dice cacofonía y caos, ¿no? Me encanta la idea de la cacofonía, por la idea de que si querés decirlo todo, lo único que vas a lograr es ruido, ¿no? Como cuando se mezclan todos los colores en una paleta y queda el marrón, como no se puede todo a la vez, pero es el mismo problema con el que se encuentra el Borges, personaje de la Aleph, cuando dice, bueno, hasta acá lleva el relato secuencial y aparece el problema de la imposibilidad de narrar cómo cuento esto, ¿no? Entonces él tiene que hacerse cargo de la misma pregunta, o sea, tiene que decir de manera secuencial algo que es la simultaneidad, ¿no? Entonces ahí es, bueno, cómo resolver esta misma cuestión. Y lo hace de esa forma maravillosa que es la enumeración caótica, digamos, que produce el efecto, ¿no? Nos produce la sensación de estar viendo todo eso en conjunto, pero que por supuesto es un artificio literario. Pero para quedarnos con una primera hipótesis, digamos, para Borges, tanto en la literatura como en la vida, diríamos, tiene que haber corte y tiene que haber olvido. ¿Sí? Y lo contrario a esto es el ruido. Acceder a la totalidad es acceder a un ruido caótico que no puede ordenar la literatura ni el arte. Entonces ahí ya tenemos una serie de problemas que tienen que ver con su poética, digamos, ¿no? Borges solía trabajar incluyendo los problemas literarios que le interesaban dentro de la propia ficción. Y eso lo hace muy moderno en algún punto. Entonces, tenemos una primera discusión con el realismo y con el intento fallido de Daneri de utilizar el Aleph para hacer literatura, porque además ahí también hay una pregunta, digamos, ¿no? ¿Por qué usar el Aleph para hacer arte? Bueno, ahí está el intento de Borges de ligar el evento fantástico con cierto tipo de obra. Y después podríamos pensar también, si queremos, en el Aleph, ahora sí ya como dispositivo, como evento fantástico. Y lo que revisábamos con Molly era la idea de que en Borges
por lo general el evento fantástico se propone como un don ambiguo. Pensemos, por ejemplo, en la memoria de Shakespeare. Alguien estudia a Shakespeare y le ofrecen la memoria de Shakespeare y dice, bueno, esto es un tesoro, es bárbaro. ¿Qué más podría pedir, no? Claro. Y sin embargo, cuando la acepta y la habita, lo pone al borde de la locura. Se empieza a confundir con su propia memoria, es una memoria fragmentada, no está organizada. Entonces es un don ambiguo. Podemos pensar en el libro de arena, podemos pensar en el Zahir. Son todos regalos que traen como detrás una maldición. Entonces hay algo en el Aleph, en esa especie de intento de acceder a la totalidad, que no funciona como obsequio, sino más bien como evento perturbador. Ahí Mori tenía una cita, digamos, de, por suerte, unos días después empecé a olvidar lo que había visto, ¿no? Sí, totalmente. Y ya pasando propiamente al dispositivo, en términos procedimentales, también hay una ambigüedad en el encuentro con el Aleph, más allá de que el punto donde convergen todos los puntos exista en el, ¿cómo era? En el escalón número 19 del sótano de una casa perdida. Más allá de eso, de lo situado que vamos a ir más hacia el final, en esta literatura marginal de la que hablaba Sarlo en el escritor, en Borges como escritor de Las dos orillas. Además, cuando describe el encuentro con el Aleph, Daneri dice, bueno, llegué en la infancia, ahí hay un primer elemento, ¿no? La niñez, y no lo conté porque me creerían loco, creo que dice, o eso después Borges especula, bueno, debe estar loco, ¿no? Entonces hay como dos matices que son la niñez y la locura que lo previenen en este encuentro con lo fantástico, ¿no? No es directo, como que el cuento desautoriza la palabra de Daneri, y ahí hay algo de la vacilación que es propia del género fantástico, que empieza a construirse en la propia caracterización de Daneri como personaje, pensaba. Total. Y también podemos pensar entonces que, digamos, vamos a decir así, así como el portador anterior de la memoria de Shakespeare estaba desesperado por perderla, por dársela a alguien más, Daneri no está desesperado por deshacerse del Aleph, pero de alguna forma necesita compartirlo, digamos, ¿no? O sea, necesita que alguien más sea parte de eso que está viendo porque hay algo de eso, del borde de la locura, digamos, ¿no? Y pensaba también en otra, así como dijimos que los mapas son una de las formas en las que Borges va a pensar los problemas de la representación, otro de los objetos que solía utilizar para pensar el problema de representación es la enciclopedia, ¿no? La idea de que la enciclopedia es un objeto cultural que funciona un poco, que tiene aspiraciones de Aleph, vamos a decir, ¿no? Una especie de Aleph que se construye con el acumulado del conocimiento humano. Y entonces, bueno, sabemos que Tlön justamente parte de una enciclopedia apócrifa que construye un mundo. Y entonces vuelvo a la idea de cómo Borges se está relacionando con los esfuerzos para capturar la totalidad, ¿no? Un tipo que escribió, como decía Piglia, siempre en formas breves, textos de no más de 10 páginas, cómo mira los intentos de capturar la totalidad. Y a veces la totalidad es la totalidad cósmica, digamos, ¿no? O sea, el saber de todo el universo, y a veces son totalidades tal vez más chicas como la geografía de un lugar o el conocimiento humano, pero sigue siendo para él algo que lo atrae, pero también le permite la ironía, vamos a decir así. El acercamiento de Borges a ese tipo de empresas es víctima de ironía. Sí, y esa ironía también es doble, me parece, en el Aleph, porque todo el tiempo, a través del cuento, se trata de ironizar a Daneri, pero después Daneri es el que gana el premio y él está rencoroso. Después de ver el Aleph, su venganza, él dice, es hacerse el que no pudo verlo y recomendarle que se vaya al campo, como
un poco confirmar la hipótesis de la locura, también teniendo en cuenta que esa casa se va a derrumbar, que va a ser derrumbada, entonces también hay algo de la precariedad de este objeto emplazado en un lugar que va a dejar de existir en cualquier momento. Pero entonces está ironizando sobre la imposibilidad de Daneri de registrar esa experiencia y también de su propia imposibilidad, ¿no? Como escritor. Total, que ahí otra vez parece coincidir con Joyce, digamos, que el caos de la experiencia contemporánea del mundo es, bueno, Joyce hace su mejor intento, digamos, igual se demuestra que no se puede capturar. Pero una cosa que charlábamos hace un rato con Laura antes de empezar, que el primer Aleph, podríamos decir, la primera, el primer reflejo de Aleph está en las fotos que él ve cuando llega a la casa de Daneri, digamos, ¿no? Y entonces tenemos que recordar que el cuento empieza con una ausencia. Empieza con alguien que murió. Y entonces hay una pregunta entre cómo se trabaja la totalidad al mismo tiempo que se tramita un duelo. Porque en definitiva el narrador está en esa casa y habita esa relación, ese vínculo, porque está tramitando el duelo de alguien que no está. Entonces hay algo de esa hiperpresencia que trae el Aleph, que es como la contracara del el primer vacío que lo lleva a esa casa, digamos, y que tiene que ver con esa mujer que murió y que, bueno, nada, hay ahí afuera en la muestra las referencias necesarias para asociarla a Beatriz, a Dante, y etcétera, ¿no? Sí, y que de nuevo en términos constructivos, pensando en los aspectos formales del cuento, la primera oración ya lo anticipa todo, ya están los dos elementos, ¿no? A cuento de un anuncio de cigarrillos rubios que ve por la calle y que se da cuenta de que cambió después del fallecimiento de Beatriz, aparece el incesante y vasto universo, dice, y la serie infinita de cambios que va a sufrir el mundo, ¿no? Entonces ya desde la primera oración está apelando al infinito, digamos, a la ausencia ligada a la infinitud, justamente. Casi que podríamos pensar que la muerte lo pone hiperconsciente de la capacidad del mundo de cambiar permanentemente y lo inaprensible que es eso, y un poco después se encuentra con el único objeto, el único evento que es capaz de retener, digamos, ¿no? Y de condensar toda el todo, digamos. Está buenísimo. Y en el todo a Beatriz, que es lo que le va a importar ver y lo que le va a Exacto. anticipar Daneri antes de ese encuentro, ¿no? Vas a ver a Beatriz desde todos los ángulos posibles. Que es una pesadilla, ¿no? Otra vez, o sea, el don ambiguo es siempre en Borges la sensación de que ten cuidado con lo que deseas, podríamos decir. Creo que de hecho la última frase del cuento dice como ahora mismo empiezo a olvidar los rasgos de Beatriz, como justamente después de verla desde todos los ángulos posibles se le empieza a desvanecer el rostro, entonces sí ahí hay algo como de paradoja, como de tensión. Sí, sí, y empieza a poder duelar, digamos, porque no empieza a haber pérdida finalmente y empieza a dejar de verla. Y podríamos empezar a movernos hacia la ubicación, si quieren, del Aleph, porque eso nos puede llevar a otro ensayo. Decíamos, bueno, el arte narrativo y la magia es la polémica de Borges con el realismo, y eso nos permite desplegar ahí una serie de conversaciones sobre cuál es la forma en que Borges va a leer el realismo, pero además, ¿por qué Borges insistía tanto en ir a buscar formas premodernas para su propia literatura? ¿Por qué iba a buscar formas como la glosa o el comentario? Bueno, pues estaba escapando de la novela, y estaba escapando sobre todo de la novela realista. Y si ustedes quieren, una de las distancias que Borges tiene con la literatura pulp norteamericana, que por su contenido en términos temáticos le podría haber sido interesante, porque estamos hablando de... El pulp trabajaba el terror y trabajaba la ciencia ficción y trabajaba un montón de universos que a Borges le podían haber sido interesantes. ¿Por qué Borges no conecta con eso? Bueno, porque son literaturas no miméticas que utilizan los recursos del realismo. Vamos a dar un ejemplo. Si Tolstoy dice el vestido de Ana Karenina era, sabemos que se vienen 2 páginas donde vamos a conocer absolutamente todo ese vestido, la tela, cómo le pegaba la luz, etc.
Si Tolkien dice aquel elfo era, es el mismo recurso. Lo que le molestaba a Borges del pulp es que estaba utilizando las mismas herramientas del realismo para contar eventos fantásticos. Y él necesitaba dos cosas. No solamente narrar historias que vinieran del imaginario no mimético, sino encontrar los recursos que rompieran con con lo que el realismo había hecho. De hecho, hay una entrevista muy buena donde él dice, la novedad es el realismo porque la literatura es no mimética desde sus comienzos, ¿no? Y el realismo empezó en el siglo XVIII, etc. Pero volvamos. Entonces, la ubicación del Aleph en la ciudad de Buenos Aires nos podría llevar ya no al arte narrativo y la magia, sino al escritor argentino y la tradición. ¿Por qué? Porque ese es el ensayo donde Borges va a plantearse, o sea, se va a hacer cargo de una pregunta que estaba dando vuelta en la época, que tiene que ver con qué es una literatura nacional. Ustedes piensen que estamos en el momento donde se discute el zar nacional, la creación del zar nacional, etc. Hay una serie de propuestas, digamos, una de ellas tiene que ver con volver a la tradición española, porque en definitiva es la tradición de nuestra lengua. Hay otras propuestas que es hacer de los temas argentinos el centro de la literatura nacional. Y ahí tiene una serie de ironías muy buenas. Dice, bueno, el nacionalismo en realidad debería ser inadmisible para los argentinos porque es un invento europeo. Pero además su conclusión es que las culturas periféricas, y ahí vamos a repasar después cuáles son para él, tienen que usar, no solamente tienen el derecho, sino tienen que, como necesidad, utilizar toda la cultura occidental, dice. Pero hacerlo desde los márgenes, es decir, hacerlo de una forma espuria. Si ustedes lo piensan, es la misma respuesta que encuentra Joyce en Irlanda. Mientras la generación previa a Joyce está construyendo esto que se conoce como el Renacimiento irlandés, están yendo al gaélico, están yendo a la cultura celta, Joyce dice, no, yo voy a hacer en inglés la novela más moderna que ningún inglés puede hacer. Borges dice lo mismo. Yo, desde Buenos Aires, voy a hacer la literatura más moderna que ningún español puede hacer. Por eso la importancia de que el Aleph esté localizado en los márgenes. Pensemos en Kafka, un judío checo escribiendo en alemán, haciendo lo que ningún alemán iba a poder hacer en el siglo XX. ¿Sí? Entonces, hay algo, de hecho, si ustedes leen la lectura de Deleuze Guattari, que intenta acercarse a Kafka por una literatura menor, es casi una actualización de la historia argentina y la tradición. Están pensando en lo mismo. Sí, la idea de tomar una lengua mayor, una de las lenguas principales de Occidente, es para hacerle cosas desde la periferia, ¿no? Ese trabajo oblicuo, digamos, eso marginal, pero que es un trabajo de lenguaje. Y ahí me parece que está lo central del escritor argentino y la tradición, ¿no? Que no es necesariamente oponerse a los temas locales, digamos, más allá de que sí dice que no hay que seguir escribiendo sobre arrabales, etcétera, sino que es más bien cómo es esa escritura, cómo va a ser esa escritura, cuál va a ser el desfasaje. Por eso en Kafka un poco lo que sucede es esto de la escritura económica, de la escritura sencilla, que no es la forma de escribir que se utilizaba, digamos, en el alemán. Entonces ahí hay un desplazamiento por economía, por ejemplo. Sí, son problemas muy, muy similares a los que trabaja ahí Deleuze y Guattari. Y pienso entonces que o sea, vamos a intentar traer esto a lo contemporáneo, ¿no? A ver cómo funciona ahora. Sarlo tiene una hipótesis que me gusta muchísimo, creo que es del escritor Borges, una historia en las orillas, que es Borges es más fuerte que la literatura argentina. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que es más leído fuera del país que el resto de la literatura argentina.
Dice, pero esto tiene una virtud, que es que Borges es muy leído, pero tiene un problema, que es que se lo lee sin contexto. Se lo lee sin Macedonio, se lo lee sin Carriego, y entonces muchas veces se lo lee sin las polémicas que Borges está intentando dar. Para ponerlo ahí voy, para ponerlo en otro ejemplo, cuando uno lee el principio de Tema del traidor y del héroe, si ustedes recuerdan que es ese comienzo fenomenal, que es el narrador haciendo como un borrador del cuento que va a escribir, y él dice, este cuento podría suceder, esta historia podría suceder en cualquier nación oprimida y tenaz, y hace una lista. Polonia, Irlanda, una nación sudamericana, etc. ¿Cuáles son los países que no están ahí? Inglaterra, Alemania, Francia. No están los países centrales. Porque ¿qué va a pasar en el tema del traidor y del héroe? Los revolucionarios irlandeses van a hacer un uso de Shakespeare, un mal uso de Shakespeare, a favor de la causa del nacionalismo irlandés. Eso mismo es el escritor argentino de la tradición. Es hacer un uso espurio de las tradiciones centrales. ¿Se ve hasta ahí? Bueno, la pregunta sería, y eso quiere decir, entonces, cuando Sarlo dice Borges es más fuerte que la Argentina, entramos en un problema, que es el problema del Borges contemporáneo. Porque de pronto nos encontramos con que escritores como M. John Harrison, que es un escritor inglés de ficción extraña, dice la deuda de la ficción extraña con Borges es incalculable. Entonces sucedió algo rarísimo, que es que Borges escribió desde una poética, de los márgenes, fue leído en el centro, y ahora se nos devuelve, por lo menos a nuestra generación, como un escritor que ya está comentado por Michel Foucault, por M. John Harrison, por Ted Chiang. China Miéville. China Miéville. Queda un objeto muy distorsionado. Porque además cierta corriente, digamos, o cierto ciclo de literaturas no miméticas en Latinoamérica, de pronto parecen dialogar más con Harrison, con Miéville, con Chiang, que con Borges. Entonces ahí hay algo de un desplazamiento de las referencias donde sigue estando Borges, ¿no? Como el texto de Kafka y sus precursores era, ¿no? Como borgianamente seguimos leyéndolo a través de las literaturas de centro, es como si hubiera producido ahí una desfiguración y siguiera espectralmente siendo leído. Por supuesto, todos lo estamos leyendo, ¿no? Pero hay algo de las referencias totalmente desplazado, porque los problemas, no sé, la categoría del New Weird, por ejemplo, que ya el hecho de que usemos el nombre como un anglicismo es un indicador, ¿no? de que estamos pensando con lo que sucedía en la revista New Words, con la herencia de Ballard en ellos también, en M. John Harrison. Pero además hay un dato, que es que la primera vez que se utiliza el término New Weird para pensar este tipo de literatura, aparece en un texto, en un prólogo que escribe M. John Harrison a una novela de China Miéville que se llama El Azogue, y El Azogue está inspirado en un cuento de Borges. Claro. El relato de Borges es el relato donde está en el libro de los seres imaginarios, ese relato donde las criaturas de los espejos pierden la guerra y entonces quedan atrapadas del otro lado del espejo, y entonces lo que imagina Miéville es una liberación de esas criaturas y una guerra entre las criaturas, le llama los imagos, entre los imagos y la humanidad. Es decir, que el concepto que está organizando, por lo menos una parte de la producción de la lectura no mimética en la actualidad, está desde el inicio asociado a Borges. Y ahí la pregunta, que es una pregunta un poco provocadora, porque tampoco tenemos tantas respuestas, es ¿qué hacer con esto? ¿Cómo trabajar con Borges desde lo contemporáneo? Trabajarlo como ese objeto distorsionado que dio toda la vuelta y nos vuelve en forma de New Weird, o intentar recontextualizarlo y volverlo a poner en relación con la tradición argentina, si es que eso a esta altura significa algo. ¿No? O sea, como adelanté, no tengo una respuesta. Parece ser que un poco y un poco.
¿no? Cuando yo leo, no sé, autores como William Gibson, el tipo que fundó el cyberpunk, escribir el prólogo a Laberintos, que es la antología que circula de Borges en Estados Unidos, cuando escucho a China Miéville y a Harrison decir, bueno, acá este escritor es fundamental para nosotros, cuando Ted Chiang dice y escribe muy cerca del imaginario de Borges, empiezo a preguntarme qué tipo de Borges nos quedó para quienes queremos escribir en este siglo. Y la respuesta es que no lo sé. Sí, yo creo que hay algo de una doble inscripción ahí, ¿no? Como que nuestro movimiento quizás es el mismo movimiento que intentó hacer él, o las preguntas se parecen un poco, que es esto de trabajar con los materiales de Occidente, pero desde el espacio rioplatense. Entonces también como movimiento de lectura es encontrar la manera de integrar las dos cosas con ese mismo desparpajo, ¿no? Porque me parece que en Borges lo que hay es un atrevimiento. Como un no pedirle permiso a esas literaturas y por eso quizás lo que tenemos que hacer sean usos espurios de China Miéville, de M. John Harrison, de estos otros escritores con quienes se empieza a dialogar generacionalmente, tanto en Argentina como en Colombia, como bueno, en otros lugares de Latinoamérica. Entonces ahí hay algo de volver a sus preguntas también, no solo volver a sus textos. A sus preguntas y algunas de sus conclusiones, ¿no? Esta idea de que los temas argentinos no hacen a la literatura argentina, por ejemplo. Que fue, imagínense, fue muy criticada, sobre todo después de 1959, después de la Revolución Cubana y del programa estético que propone la Casa de las Américas y de la consigna de los temas latinoamericanos y de mostrar la realidad latinoamericana. Borges se convierte en un outsider. Fernández Retamar, que era el director de la Casa de las Américas, dice textual en Calibán, Borges escribe el testamento de una clase moribunda. Y cuando uno ve que la generación post-dictadura, por ejemplo Bolaño, a donde fue a buscar fue a Borges, estamos en problemas, ¿no? O sea, ahí hay que abrir la discusión de nuevo. ¿Por qué se volvió más contemporáneo, por lo menos así lo siento, digamos, ¿no? ¿Por qué se volvió más contemporáneo Borges que García Márquez para el siglo XXI? Sí, pensaba que, volviendo al cuento, hay algo de la ridiculización que hace de Daneri con lo fechado, con esto de los dispositivos que parecen la novedad y lo último y que tienen que ingresar a la literatura, pero que van a envejecer mal, digamos. Y su respuesta a cómo representar el Aleph es esta enumeración caótica que, sin embargo, es súper económica y súper calculada también, ¿no? Como que hay un nivel de precisión ahí. Entonces, bueno, y en esa enumeración de golpe no es vi el telégrafo, es vi las vetas del metal y los granos de arena. Entonces creo que, volviendo al escritor argentino y la tradición, es esto del derecho a hablar del universo, ¿no? Va un poco por ahí. Y por eso, una cosa con la que dijimos que íbamos a arrancar, pero que parece que está más cerca del cierre, es, y por eso la Aleph no tiene nada que ver con Internet. ¿No? Las lecturas que asocian a la Aleph con Internet y dicen, no, bueno, en realidad Internet es la comprobación tecnológica o la realización tecnológica de la Aleph. A Borges le hubiese dado risa, porque justamente está huyendo de cualquier pretensión de totalidad. Y sería muy raro que le pareciera, o sea, no sé, si le daba gracia el telégrafo y le daba gracia la televisión y le daba gracia a todos esos dispositivos con algún tipo de intención de representación más naturalista, la idea de que en Internet está todo, que ya también debería ser bastante extraña, digamos, pero pensemos pues, la relación entre Wikipedia y la Enciclopedia Británica, digamos, es el mismo dispositivo. Y entonces, por supuesto que el Aleph es muy distinto que Internet. Eso porque, nada, porque si uno googlea rápidamente aparece esa lectura y, bueno, quisiéramos combatirla. ¿Abrimos preguntas? Abramos preguntas. Ojalá haya muchas. Ahí creo que hay que pasar un micrófono para que quede el registro.
Todo sea por el registro a posteriori. Y el abogado es Suni también. Bueno, no sé si tenemos la respuesta. No, yo pero con la primera parte sí. me animaría a decir que la diferencia entre copia y falso, ¿no? O sea, porque en Borges no son lo mismo. De hecho, él está permanentemente trabajando sobre la rebelión de las copias y de las representaciones. La rebelión de los... O sea, Clom es la invasión del mundo que es imaginario sobre el mundo real, las criaturas del espejo que invaden. Entonces, yo pensaría tal vez, como hipótesis, no es algo que tenga resuelto, digamos, no, pero ¿qué significa esta copia distorsionada del Aleph original localizado donde está? ¿No? Y pensaría justamente en, bueno, o sea, si las culturas originales, entre comillas, son las centrales, bueno, ¿qué pasa con las copias distorsionadas que aparecen en la periferia? Sí, yo pensaba algo similar. Bueno, él decía que Shakespeare era un gran ladrón también, ¿no? Entonces, él le roba, como ladrón que le roba al ladrón tiene 100 años de perdón, hay algo de eso. Y en el epílogo, creo, a El Aleph, el libro, dice que en el cuento cree notar algún influjo de Wells. Entonces también hay ahí otra forma de la copia. Y por otro lado, se me ocurría que, bueno, se dice mucho que se estudia más la primera parte del cuento que la postdata, lo cual es cierto porque la postdata la desatendimos. Pero hay algo de estatutos diferentes de los alephs sonoros y los alephs visuales, me parece que se juega ahí, porque en la postdata lo que aparece, bueno, es esto, ¿no? Apoya la cabeza contra la columna y se escucha el aleph, mientras que el aleph al que tuvo acceso el Borges personaje es visual, ¿no? Entonces ahí hay algo también de la cercanía biográfica de la ceguera, pensaba, como que él se va a quedar con la escucha y no con la visión. Entonces le da un estatuto de original, es decir, como ontológicamente distinto al Aleph sonoro. Bueno, se me ocurría eso. Sí, y con las letras tengo la misma hipótesis que tenés vos. O sea, entiendo que Borges le gustaba no dejar ningún elemento del cuento fuera del campo del sentido. Entonces está bien esto que Piglia llamaba la lectura paranoica, ¿no? O sea, hacerse pregunta por todos. En un autor como Borges eso tiene sentido, igual que un autor como Joyce. Hay autores que simplemente son más arbitrarios. El problema es que a veces, por lo menos a mí se me escapa lo que hay detrás de esa decisión. Tiene mucho sentido que la primera letra sea destruida por la última y tal vez haya otras posibilidades que se nos pierden, digamos, ¿no? Porque aparte el tipo manejaba un mapa de referencias que te vayas a ver. Gracias. Primero, espectacular la conversación. Gracias por los Gracias. disparadores que nos regalaron. Una cuestión que Borges en algún lugar dice lo de los apellidos, que es porque le suenan cacofónicos, lo mismo que Emma Suns, que también
tienen en común, son parecidos. Igual es muy buena la hipótesis de la Z destruyendo el Aleph. Pero después con respecto a lo del Aleph, que es copia, creo que va por el lado del sonido, no tanto por la ceguera, porque para esa época Borges todavía no estaba ciego, pero sí radica en la naturaleza sonora de ese Aleph, porque la música, en otro lado Borges dice, la música prescinde del mundo, podría haber música y no mundo. El Aleph contiene todo el espacio, pero la música que no tiene puede prescindir del espacio y todavía contener el universo. Él siempre cita a Pater, a Walter Pater, el maestro de Oscar Wilde, que dice que todas las artes tienden hacia la música, que es forma y contenido al mismo tiempo. Así que sospecho que la respuesta puede estar ahí, que ese Aleph sonoro es música y trasciende la imagen, es puro sonido. Así que creo que eso podría ser. También me parece que supera el problema de la representación de alguna manera, porque es un Aleph no figurativo si fuera musical. Otra vez coincide con Joyce, ¿no? Que pensaba que la música estaba por encima de cualquier otro lenguaje artístico. También te sale de eso, sí. A ver, perdón, porque yo tenía una pregunta, pero la mía no es sobre la música. Entonces, si tú querías preguntar sobre algo que estaba vinculado con el tema actual, quizás debería ser primero. A ver, porque yo quería volver a esta idea última de vuestra conversación y también estoy de acuerdo, ha sido muy interesante, muchas gracias, sobre el hecho de que el Aleph no es el Internet. De acuerdo. De hecho, en la crítica sobre Borges a menudo vuelve el tema de que muchos de sus textos son o una ejemplificación o un antecedente o un desarrollo de una idea científica. Y sobre todo los que dicen que es antecedente a veces se vuelven un poco locos, como decir en serio que Borges ha previsto la teoría de los multiversos de la física cuántica, por favor. Pero por otro lado me parece que lo que pasa y que es también una de las causas por las que me parece que Borges se vuelve muy actual ahora mismo, es que esto sí que de algún modo describe nuestra experiencia del uso de las nuevas tecnologías, de la cantidad desbordante y de datos con las que no sabemos muy bien qué hacer. Entonces, en este sentido... Sí, la imposibilidad de organizar lo que vemos y lo que percibimos a diario, ¿no? Está bien eso, como la problemática del cuento sí, y no necesariamente el dispositivo es lo que se parece. O sea, el Aleph no se parece a Internet, pero la experiencia del personaje sí se parece a la experiencia de ser usuarios desconcertados y no pudiendo... Bueno, y que la respuesta siempre es el recorte otra vez, ¿no? Ya esto se va mucho del cuento, pero pensaba que frente al nivel de hiperestímulo que manejamos, necesitamos filtrar todo el tiempo. Entonces, de nuevo, el filtro, el recorte, la reducción termina siendo el olvido, ¿no? Sí, el camino. Sí, eso, o sea, me parece que la respuesta es súper sólida. También pensaría, digamos, en qué presupuesto hay detrás de las lecturas que piden a Borges o a cualquiera anticipación. O sea, ¿no? ¿Cómo se está concibiendo la literatura para pedirle a... Digo esto porque en el campo de la ciencia ficción, mucho más que en el fantástico, permanentemente hay una especie de demanda de anticipación. Y yo suelo decir que Philip K. Dick no le debe haber pegado a ninguno de los artefactos que propuso, pero vivimos en una realidad completamente dickiana, ¿no? Entonces, o Ballard. Entonces, si algo un autor puede capturar, tal vez, es más una sensibilidad de época por venir, que si va a haber, no sé, videollamadas, ¿no? que seguramente algún autor de ciencia ficción dijo que iba a haber videollamadas y no sé si eso importa tanto. O sea, Verne no es mejor o peor escritor porque vieron esas listas que se hace de Verne y dicen, bueno, el submarino chequeado, el viaje a la luna chequeado, pero Verne no es mejor escritor que Philip Dick y seguramente le pegó menos en sus anticipaciones. Que además con la inocencia que implica creer que fueron simplemente anticipaciones y no que empresarios fueron a buscar
dispositivos para ser creados. Entonces eso no es anticipar, eso es más un tráfico. Bueno, es un poco de lo que habla Michelle Nieva en el libro de bolsillo que sacó Anagrama, Ciencia Ficción Capitalista, que habla de esos tráficos de la ciencia ficción con Silicon Valley, digamos. Entonces es también perder esa inocencia, me parece. Cuando estaban diciendo que Borges rechazaba la escritura mimética y pensaba en cómo él en realidad, lo hemos comprobado, él va a buscar en muchos otros tipos de narrar, en la narrativa de la ciencia, él va a buscar en el modo de narrar la ciencia, en la forma en la que se enuncia, formas para, claro, formas para contar ficción, como se cuenta la ciencia, y que quizás eso también puede resonar hoy como anticipa algo porque lo está enunciando de la misma manera en que se enuncian los descubrimientos, en la que se enuncian los adelantos científicos, ¿no? Pensaba en esa relación. Pero también no solamente anticipa porque utiliza por ahí una especie de gramática similar, sino porque la literatura contemporánea está llena de pastiches. Yo vengo leyendo este libro de Giger que acaba de salir, y es un pastiche de los foros de la Deep Web, y eso también es muy borgiano en el sentido de cuál es el estilo de Giger. Se pierde porque construye voces que circulan en esos foros, y entonces ya no sabes cómo escribe el tipo porque se perdió, ¿no? Que esto que decíamos, que el sacrificio que hace Borges cuando le inventa un estilo a Daneri es que se pierde el estilo de Borges. En el caso de Joyce eso llevado al extremo, no me acuerdo cuál es el número de capítulo, que escribe todo un capítulo con lo que él considera la mala prosa del siglo XIX. Y son 100 páginas que, les juro, son aburridísimas de leer. O sea, logra su cometido porque es muy mala prosa. Un plomo. Es un plomo. ¿Y dónde está la voz de Joyce ahí? ¿No? Creo que era Onetti sobre Puig el que decía, no sé cómo escribe Puig, justamente. Porque Sé cómo hablan sus personajes, pero no sé cómo escribe Puig. Bueno, buenas noches. Yo tenía dos preguntas. Para vos, quería preguntarte si Borges tenía alguna preferencia en algún lugar en particular, una cafetería, por ejemplo, una plaza o en su casa encerrado. Cuando él escribía, ¿tenía alguna preferencia en algún lugar en particular para que se le ocurra, digamos, todo lo que él hacía? Y para la chica, sobre la LEP, el libro completo, ¿cuál sería el personaje más interesante y por qué? La primera me toma de sorpresa, tal vez Laura y Germán tienen más datos. Yo no tengo tanto la biografía de Borges como para saber cuáles eran las condiciones en las que escribía. Ellos tienen mucho trabajo hecho ahí, pueden responder muy largo esa pregunta, pero yo no tengo tanta... no lo sé. Yo puedo contestar desde un lugar muy personal. No sé si el personaje más interesante, pero a mí me conmueve mucho Emma Sums, particularmente. Creo que Borges dice que ese era un argumento... Bueno, como que la idea del cuento se lo da a otra persona, no me acuerdo exactamente quién. Ahí va. Exacto. Increíble. No. Saber cuál es el que realmente Borges, o sea, digo, eso queda a criterio de la persona que lo lee, pero es como que hay muchas cosas interesantes en sí en el libro, pero yo quería saber en sí el personaje más llamativo y por qué, digamos, vos como escritora, como no, estás con el tema, cuál sería digamos, tu preferencia del personaje y por qué eso. Sí, yo creo que más Suns, pero eso, desde un lugar muy personal de empatía con el personaje, digamos. No sé, desde una lectura también de género y desde los feminismos pensaba como esta historia de venganza. Me gusta mucho el final, esta idea de solamente cambié 1 o 2 nombres propios, pero las circunstancias eran las mismas, entonces la escena era la misma. Bueno, no lo tengo fresco como para hablar de Emma Suns,
Pero bueno, de ahí a pensar el personaje más interesante. Y de hecho, Gaby Cabezón alguna vez dijo que, bueno, todos sabemos que Borges prefería el policial clásico sobre la novela negra, pero Emma Suns es un relato negro increíble, digamos, ¿no? Entonces también ahí un poco o sea, es cierto, es el autor de La muerte y la brújula y siempre que ha podido hablar en contra del relato negro lo ha hecho y a favor del policial clásico, pero escribió Emma Suns. Hola, ¿cómo están? Felicitaciones por la charla. Bueno, yo quería yo me dedico a la ciencia y no soy fanático de Borges, sí, desde la ciencia lo analizamos muchísimo, mi compañera sí es mucho más fanática. Lo que sí sabemos es que, más allá que él era fanático de la ciencia y ficción, allá por 1927, cuando estalla la física cuántica, el principio de incertidumbre, la línea de Copenhague, la exclusión de Pauli, a Borges lo volvió loco la física cuántica. Que existan millones de realidades hasta que tocas ese átomo y traigas tu realidad. Eso no quiere decir que la función de onda siga funcionando por todos lados. Que él, cuando retorna las charlas con Sábato como físico relativista, lo volvió loco preguntarle sobre la relatividad y la cuántica. Y en todos sus libros está esa cuántica de que existen millones de realidades, pero solo participamos en una. Y esto que hablaban de que cuando él se apoya en la columna, el sonido existió siempre, había que traerlo a su realidad. Está instalada la física cuántica desde su literatura, no desde su conocimiento, porque a él le encantaba. Y bueno. Sin desmerecer el seguro fanatismo de Borges por ese tipo de conocimiento, no hay que olvidarse que Borges, cuando decía hay que leer la Biblia como si fuese un relato fantástico, es broma pero no es mentira. Lo que Borges hacía permanentemente era cambiar la función dominante del género. Entonces, si yo agarro un paper científico y lo pongo en un libro de ficción, ¿qué pasa? De hecho, él lo hizo esto. Puso una reseña falsa de un libro que no existía en un libro de cuentos y eso tiene un efecto. Pero después lo puso en un libro de ensayos, de hecho es al revés. Lo pone en un libro de ensayos y tiene otro efecto. Al punto de que dicen que vio y fue a encargar el libro falso a la librería. Entonces, me quedo pensando en el interés de Borges por la ciencia y por la física, pero también en las posibilidades ficcionales que él veía en todos lados, ¿no? Entonces, religión, me sirve para hacer literatura. De la filosofía decía lo mismo, que era una rama Claro. de la literatura fantástica, si no me equivoco. De hecho, volvemos al comienzo del tema de Tragedia del Héroe. Ahí dice, bajo el influjo del consejero áulico Leibniz y el exornador de misterios Chesterton. ¿Qué está diciendo? Yo para escribir un cuento necesito una idea filosófica, que es el eterno retorno en este caso, y un género, que es el policial que le trae Chesterton. Con esas dos cosas armo un cuento. Entonces, claro, o sea, puesto así, todo es productivo. O sea, yo te puedo contar una teoría conspiranoica y vos te la llevas a la ficción, o te puedo contar una leyenda o una creencia religiosa, y él era capaz de convertir eso en argumento ficcional de una manera muy maravillosa. Sí, volvemos a la idea de los usos y los tráficos espurios, ¿no? Es parte de la idea de una literatura menor. O sea, era, en el mejor sentido de la palabra, un mal lector. Hacía un arte de leer mal. O sea, leer corrido, leer de una forma distinta a la que leían los demás. Tal es así que ustedes piensen que en 1936 publica una reseña en la página de Cultura del Hogar, que es una revista como si fuera Hoy para Ti, sobre Absalón de Faulkner, que no estaba ni publicado en Argentina. Entonces, o sea, estaba todo el tiempo leyendo mal y desplazando cosas. Creo que esa era su mayor virtud. Cuando estallan las palabras espacio-tiempo, universos paralelos, cantidad de información en el espacio, él lo adquiere y lo lleva a su realidad y a sus cuentos.
creo que esa era su mayor virtud. Totalmente. Una cosa para pensar entre todos sobre la modernidad y Daneri, pensemos también que utiliza verso medido, clásico, usa verso alejandrino, que remite también, si bien a la poesía modernista también, y a Lugones, también a la poesía más clásica, o por lo menos del siglo XIX, cómo conviven estas contradicciones de la modernidad y lo clásico. Y después también esto que me pareció muy interesante, que hicieron un paralelismo entre Funes el Memorioso y el Aleph. En un momento, en el mismo corte, Borges dice algo parecido como arribo ahora al centro de mi relato, a la imposibilidad de referir esto que es imposible de ponerlo en palabras, lo traiciona el lenguaje. Borges, que era un enamorado de la lengua, sabe que es equívoco, que no es perfecto, que no es transmisible eso que él quiere contar. Y justo hay una palabra que aparece en uno de los versos de Daneri, que es noroeste, y en el cuento Una tarde con Ramón Bonavena, Ramón Bonavena quiere escribir, hacer como lo máximo del realismo, y le dedica 6 tomos a describir el punto noroeste de su escritorio. También es un cuento súper paródico, pero muestra estos vicios del realismo que no sirve para nada y también que es imposible hacerlo. Sí, y también muestra las limitaciones de la descripción, porque cuando pensamos cuál es el odio, el malestar de Borges con Lovecraft, que describe lo que dice que es indescriptible. Todo, o sea, Lo inefable. Claro, ¿no? cada vez que Lovecraft decía esto es indescriptible y se lanzaba a tirar adjetivos. Entonces, claro, él tiene una política, digamos, de que si el Aleph es indescriptible, si lo que retiene Funes es indescriptible, bueno, él tiene que encontrar la manera de que el lector sienta realmente que hay algo que no, una especie de umbral que no se puede cruzar. Sí, yo pensaba que es el límite y también es la pasión por el límite y una forma de ética de la escritura, ¿no? De, bueno, donde te encontrás con la pared, empujar, ¿no? Y dar cuenta de esa necesidad de empujar y esa imposibilidad y el fracaso también de esa empresa, ¿no? Y en relación a lo primero que decías, del verso alejandrino y etcétera, hay algo que me interesa de eso. Bolaño lo dice en una entrevista, dice, Borges es el último escritor apolíneo, ¿no? En el sentido de que es el último escritor que está buscando, voy a decirlo de esta forma, Borges sabe que la experiencia del mundo y posiblemente el universo es caótico. O sea, yo creo que era un tipo que creía en la entropía, que no creía que había órdenes dados por ningún tipo de entidad o destino y etcétera. Pero no se hace literatura así. Entonces, si bien creo en la entropía, para hacer literatura necesito formas cerradas, necesito simetrías, y entonces ahí hay una contradicción muy hermosa, que es cómo el arte intenta darle forma con recursos, no sé cómo llamarlos, geométricos, a algo que es un caos, ¿no? Sí, y también para terminar de armar esta idea de la polémica con el modernismo, yo leía el pasaje del texto de Ultraísmo, que es de 1921, me parece. Él tenía 22 años en ese momento, creo, y a medida que va madurando, por un lado se va alejando de esa concepción inicial, y de hecho hay otros textos donde dice cosas como muy elogiosas de Rubén Darío, pero él necesitaba hacer esa ruptura, que también es la que necesita hacer con Leopoldo Lugones, a quien lo ubica en un lugar similar para discutir el tema de lo nacional. Y del mismo modo, su propia escritura poética en el campo de la poesía también se va tendiendo cada vez más hacia el soneto, o sea, hacia las formas cerradas. Así que también
como para no hacer algo como globalizante y esencialista de decir, Borges pensaba esto, ¿no? Como sino también historizar un poco esas etapas y esos posicionamientos y la necesidad de esos posicionamientos en diferentes mojones de su imaginario de autor y de su trayectoria como escritor. Me gusta la idea de la comunidad borgiana que está intentando diseccionar el Aleph. No, que a mí me parece también, ya ahora solo reflexionando, ya que estamos más blandos, que sobre todo es una historia de amor, el Aleph. Sus ojos se cerraron y el mundo sigue andando. Así empieza igual que el tango. Y después cuando Borges se acerca al retrato de Beatriz, cuando va a ir a ver el Aleph y le habla y dice Beatriz, a una foto. Toda una casa en la calle Garay donde vive un primo con el padre. O sea, es todo muy, muy, por un lado como, no voy a decir una vida muy pobre porque lástima a nadie, decía Maradona, digamos, ¿no? Pero esta idea de que en realidad es una historia de amor y que a lo mejor el Aleph es algo que todos estamos mirando el Aleph, mientras lo que le pasa a él es que lo envidia profundamente, ve el Aleph y lo primero que le dice después es que no existe que él lo vio a la mujer que ama con el tipo que odia. Entonces a lo mejor ahí como son dos historias, ¿no? Está la historia del Aleph y la cosa esta que todos nos quedamos fascinados, y mientras el duelo entre dos hombres, en donde uno todo el tiempo, lo que Borges hace, lo que se antes, por ejemplo, tanto de Pierre Menard, no solo respecto de Pierre Menard, sino del apologista, que es el que habla sin darse cuenta que son estafadoras las mujeres con las que está, o cuando da la fiesta del monstruo, que lo que hace es siempre ridiculizar al otro, y acá ridiculiza a Daneri de la manera que puede todo el tiempo, como Montenegro con Parodi, digamos. Pero lo que hay es, en el fondo, un tipo que dice, me detengo en el tiempo por su único lugar seguro. Si yo me quedo en el pasado, voy a estar seguro. Y empiezo a ir todos los 30 de abril a la casa de la mujer que no me dio bola, solo a descubrir que estaba enamorada del tipo que se gana un premio que yo no puedo ganar. O sea, y así es, tal vez lo más fascinante es que así escribe el personaje, ¿no? Porque también estas cosas de Borges, hablo del personaje Borges. Un cuento del que seguimos hablando décadas después, donde él gana, si se quiere, en este duelo, pero gana con una actitud así lastimosa, diciéndole que lo que él vio y lo fascinó no existe, que este tipo ganó un premio, pero los dos se dicen, cuando gana el premio, los dos hablan uno del otro de envidioso, ahí repite la palabra envidia. Entonces ahí hay algo que también es muy lindo del cuento, que es, ella se murió, los carteles de ellos van a seguir pasando, de nuevo, sus ojos se cerraron y el mundo sigue andando. Sí, sí. Perdón, no, quería decir algo en relación a eso. Bueno, en principio quería decir que este ciclo se inició justamente con una charla que iba tratando de preguntarse el motor del desencanto amoroso, el Aleph con el motor del desencanto amoroso, como el cuento. Pero pensaba en lo que había dicho Milagros cuando decía, bueno, quiero decir que yo pensaba hasta este momento lo mismo que vos, la idea de la venganza, esa pequeña venganza, decirle esto no existe, lo que vos mencionás, pero cuando lo dijiste, lo escuché como de afuera y digo, también es la necesidad de enterrar las últimas y múltiples imágenes de Beatriz. Es la necesidad de enterrar algo para poder seguir adelante, porque si hay algo que tiene el Aleph, es un cuento en donde deja todo atrás. Yo siempre lo decía mientras hacíamos... Claro, siempre hablábamos de eso, pero es como la sensación que uno tiene cuando con esas palabras finales de por suerte me fui olvidando, cuando sale del subte es como si le hubiera prendido fuego a todo lo que quedaba atrás, como que ya no queda nada de del mundo que quería. Y pensaba entonces en esto del falso Aleph, del Aleph verdadero que está en la columna y el falso y me parece que hay en el cuento, más allá de que este dispositivo fantástico es más que nada cómo se narra lo que no se puede narrar, cuál es el límite del lenguaje, y el falso Aleph es porque finalmente una imagen tiene que ser narrada. Si yo tengo que contarle a alguien la experiencia de lo que vi, termina en una experiencia sonora, que es alguien narrándole a otro lo que vio, cuando el otro es una experiencia indudable y de primera mano, que es me acerqué y lo oí, la gente pasa y lo puede escuchar, no es un solo espectador. Ese Aleph de la calle Garay es un Aleph privado, es un Aleph
único, como decía Juan, algo que Daneri tiene la necesidad de compartir con otro. Hace unos meses tuvimos una insólito Zoom con alguien que decía que Daneri, un investigador que sostenía que Daneri y Borges competían por el Aleph, y no, es lo que vos decís. Daneri quiere compartir el Aleph porque es una maravilla tan grande que no la puede contener, y cada uno la narra un poco a su manera, ¿no? No solamente quiere compartir el Aleph, sino quiere demostrarle a Borges, personaje, que tiene el amor de Beatriz. Y el Aleph se justifica en el cuento porque muestra las obscenas y precisas cartas que le escribió Beatriz a Daneri. Eso es todo. Ahí está Wells, cuando él dice, bueno, un poco me basé en Wells. Él dice que Wells le explica en cómo escribir un cuento fantástico, que él tiene que dar muchos detalles cotidianos. Muchos, como, ¿no?, un barrio, el barrio sur, una casa en la avenida Primero Brasil, después en la avenida Garay. Muchos detalles domésticos. Y para que uno vaya siguiendo esas pistas. Y luego viene el portento. El portento de cuando se imbrica, rompe la realidad, el Aleph. Ese portento fantástico que viene a romper lo que veníamos siguiendo en el relato. Dice, eso es lo que yo quise hacer con el Aleph. Por eso hablé de una pérdida, hablé de la pérdida de un amor. Y esa es la segunda historia. La segunda historia es el amor que subyace ahí. Pero es todo tan doméstico y todo tan casual para que irrumpa inmediatamente el Aleph y rompa el relato. Ese es el Wells que él trata de imitar o trata de tener esa influencia. Sí, justo decías la segunda historia, y yo lo que estaba pensando era, bueno, en el Piglia de las tesis sobre el cuento, la idea de la historia A y la historia B, ¿no? Como que hay dos capas narrativas que están como produciendo expectativas falsas y confundiendo al lector desde dos campos, ¿no? Porque empezás el cuento pensando que va a ser Beatriz y después Beatriz aparece, bueno, por detalles circunstanciales, ¿no? También en un momento Daneri le dice que Beatriz se distraía con Álvaro Melián Lanifur, el que quiere que le escriba el prólogo, ¿no? Como te pido el prólogo, pero te digo que Beatriz se distraía con él. Son como pequeñas semillas que va plantando ese segundo relato, que en la primera lectura estás tan fascinada con el Aleph en sí, que quizás ni siquiera las terminás de ver. Entonces también hay algo de las infinitas capas de lectura que propone como dispositivo. Y también pienso que estamos entrando en el terreno de duelo y melancolía, ¿no? Porque, o sea, claro, o sea, finalmente la pregunta es cómo se hace ese duelo, digamos, la absoluta presencia de Beatriz a través del Aleph en la vida de Daneri hace que sea imposible hacer el duelo. Y entonces, por eso la sensación de alivio en el final de, bueno, o sea, finalmente olvido y finalmente se llevan esa casa y dejo de tener acceso permanente. Por eso decíamos que por ahí un primer Aleph chiquitito son esas fotos que él ve, ¿no? en la entrada cuando llega y etcétera. Sí, y para cerrar ya, acá afuera en la muestra recién veíamos, ¿no?, las postales que le mandaba a Estela, donde le dice, he terminado bien o mal tu cuento. Entonces también, además de que es un cuento de amor, es un cuento por amor también, ¿no? Bueno. Claro, Borges lo escribe entre diciembre y marzo del 44-45 y parece que estaba muy en una con Estela Canto en ese momento y le iba contando qué pasaba con la escritura en las postales. O sea, véanlo ahora en la muestra, está buenísimo. Para no pensar más en ella, para olvidarse de ella. Y él, a través de la totalidad de Aleph, como que la tiene en una visión incluso de la reliquia atroz de lo que deliciosamente había sido Beatriz, ya la tiene en todas las imágenes de su muerte, y a partir de ahí, ya que la tiene, ya la puede soltar. Mientras tanto, antes, al no tenerla, era puro deseo, era buscar algo que no se tiene. Una vez que lo tenés, bueno, ya no lo deseas más, ya estás satisfecho.
Y viceversa, también creo que dentro del Aleph en un momento dice, vi a una mujer que no olvidaré. Entonces, en simultáneo que está olvidando a Beatriz, nunca se va a olvidar del cabello reluciente de esta otra mujer y de su cuerpo. Son las dos cosas a la vez, ¿no? Sí. Vamos a hacer dos esfuerzos. Un esfuerzo ya lo hizo Sarlo, que es poner a Borges en el campo del formalismo ruso. Nosotros lo vamos a poner en el campo del psicoanálisis. Y bueno, o sea, cada uno con quien pueda.